Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros formamos parte de la carrera de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Azula y hoy vamos a indagar un poco con el tema violación y agresión contra la libertad de prensa en nuestro país. Para hablar justamente del tema se encuentra con nosotros el abogado Tomás Andrade, quien es representante aquí en la zona norte del país y defensor de los derechos humanos, quien maneja este tema pues de una forma más completa y que probablemente esta conversación servirá de mucho, abogado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Para mí pues un placer compartir con ustedes y pues dar algunas luces, ¿no?, de lo que representa ahora el trabajo periodístico en Honduras y los retos que tenemos como medios de comunicación y profesionales del periodismo y de la comunicación para informar de forma eficaz, responsable y profesional al pueblo hondureño. Excelente. Según su análisis, y bueno, sabemos que usted se maneja siempre en el campo, al tanto actualizándose con respecto al tema, abogado. Según este análisis que ustedes manejan, ¿cómo podría valorar usted, bueno, la violación y agresión contra la libertad de prensa en nuestro país actualmente? Bueno, para eso tenemos que remontarnos al Código Penal anterior, ¿no?, que es el que definitivamente ha sido manejado este tipo de asuntos en los tribunales de la República de una forma muy política, ya que las personas que más se ven afectadas por los delitos contra el honor son precisamente los periodistas, ¿no? El delito de calumnia y el delito de injuria constituyen situaciones donde el límite de la capacidad informativa del periodista se ve orillada precisamente a los medios probatorios con los cuales ese periodista pueda fundamentar la noticia que está proporcionando. Es decir, usted emite una opinión como periodista y esa opinión con el Código Penal anterior ameritaba incluso prisión para las personas que hicieran o hicieran uso de informaciones que no pudieran ser capaces de demostrar en un juicio. Y puedo poner el caso del periodista quien de Dios goce, ya, David Romero Elner, ¿no?, que él fue acusado por delitos de difamación, pero por varios delitos de difamación, por eso es que la pena subió y subió y subió y no podía ser excarcelable por la cantidad de años imputados en la sentencia. Con el nuevo Código Penal las cosas cambian, ¿no? Ahora se emiten algunas situaciones que la supuesta víctima puede llegar a un acuerdo con el que difamó o el que calumnió. Definitivamente que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mandado algunas comisiones o relatorías a Honduras y definitivamente se ha recomendado al Estado de Honduras sea más objetivo y tolerante con los medios de comunicación, ya que sabemos de que hay un medio de comunicación que fue cerrado por el gobierno del señor Juan Orlando Hernández, que es Televisión Globo TV. Globo TV. Y ahora solamente está funcionando la radio. Así también han habido situaciones donde se han allanado medios de comunicación en situaciones también de carácter político, ¿no? Desde el 2009, del golpe de Estado perpetrado en el 2009, así como en el proceso fraudulento llevado a cabo en el año 2017 también,
allanaron medios de comunicación como Radio Progreso en la ciudad del Progreso, una radio muy al lado de los intereses del pueblo hondureño, que siempre realiza denuncias muy fuertes en contra de funcionarios públicos y mantiene un proceso de monitoreo e investigación bastante profesional, ¿no? Entonces, todos estos medios de comunicación que de una u otra manera en este momento en el país se encuentran con una posición no muy acomodada con el gobierno porque no reciben publicidad, por ejemplo, ¿verdad? Porque eso es una de las situaciones que también provoca que los medios de comunicación tengan esa tolerancia e incluso hablar a favor permanentemente del gobierno en sus programas y noticias, ¿no? Donde incluso se les dice en estos medios corporativos a los periodistas, a los reporteros, a quién van a entrevistar y a quién no pueden entrevistar. Porque esa es una de las formas como se va generando opinión pública y el periodismo es una institución que por eso se le llama el cuarto poder, porque es el que influye, el que crea opinión pública, y de ahí la importancia de que el gobierno mantenga el control de los grandes medios corporativos. Los medios alternativos no son muy controlados por el gobierno, porque generalmente son iniciativas o sus propietarios no están a favor de las políticas de gobierno, por lo tanto no reciben publicidad. En consecuencia, sus reporteros, los periodistas tienen más libertad para poder ejercer el periodismo de una forma más ciudadana, más consciente, ¿no? Sin andar poniendo o quitando cosas, preguntando algunas y dejando de preguntar otras, porque eso dependerá de mi jefe y de lo que me van a poder permitir transmitir en el noticiero. Muy De de hecho, yo acuerdo, tengo abogado. algunas experiencias de algunos periodistas que me han dicho a mí, abogado, fíjese que la vez pasada llevé una entrevista que le hicimos a usted y no la quisieron pasar por el medio. Creo que era TN5. Creo que era Zulma Thomas. Y así se lo digo públicamente para que no exista ninguna duda al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque también la forma, y usted lo sabe cuando me ha entrevistado, cómo yo me expreso, yo digo lo que yo creo, porque yo creo que todos debemos de tener esa libre expresión, pero esa libre expresión también no se debe confundir con ese libertinaje de decir cualquier cosa, cualquier tontera, algo que se me ocurrió en ese momento y por eso lo digo. No, también el entrevistado tiene la responsabilidad de hablar con fundamento, con cifras, con nombres incluso, siempre y cuando pueda sostener eso. Ya existen algunas consideraciones por parte del sistema de prensa, de Interamericano de Prensa, y como les repito, se han hecho muchas recomendaciones al Estado de Honduras a fin de que sea más neutral y que, si bien es cierto, ningún dueño de comunicación es el dueño del canal, es decir, de la sintonía. El Estado se las transfiere de forma temporal, es decir, ahí es donde ellos se basan de que el Estado sí continúa siendo el dueño de esas frecuencias, ¿verdad? De esas frecuencias, y que en cualquier momento se las puede quitar. Abogado, bueno, sabemos el tema es extenso, por esa razón le presento a mi compañero Jafet Barralaga, que va, bueno, a hacerle una pregunta. Aquí vamos a tratar de compartir entre todos, abogado. Le cedo la palabra a mi compañero Jafet. Buenas tardes, abogado Andrade. Le saluda Mario Moreno. Un placer saludarlo. Como opinión personal, ¿por qué cree usted que la libertad de prensa en Honduras ha sido tan pisoteada en los últimos
10 años aquí en el país. Bueno, recuerde que la libertad de prensa está en consonancia al poder político. Y en este momento el país se encuentra en una situación donde hay una cooptación de poderes. Entonces, al existir esa cooptación de poderes, todo gira alrededor de una estructura. Todo gira alrededor de una estructura, y esa estructura es la que va a determinar quién va a prevalecer y va a generar mediáticamente opinión y quién no. De ahí la importancia que tienen la forma como se maneja la Secretaría de Comunicación del Gobierno de la República. También debe de considerar de que del 2009 hasta la fecha, Conatel y el mismo Ministerio Público, y es más, el mismo Colegio de Periodistas ha sido cómplice con estas instituciones, y el Ministerio Público ha jugado un rol importante para presentar las querellas en contra de todos aquellos periodistas que tienen una opinión contraria a la del gobierno. Si ustedes fijan, básicamente son esos los periodistas que han sido acusados, todos aquellos que han presentado denuncias en contra de funcionarios públicos. Nada más. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Es el Ministerio Público. ¿Por qué entonces la gran importancia que tiene el fiscal general de la República? Porque es el que tiene el monopolio de la acción pública. Y en los casos de los delitos en contra del honor, si usted se fija, son querellas que se presentan a iniciativa de un abogado ante un tribunal de sentencia, donde no interviene el Ministerio Público, pero que el Ministerio Público de alguna manera ha sido cómplice de ese proceso para ir querellando a estos medios de comunicación, porque ellos deberían de presentarse como defensores de los mismos periodistas. El Ministerio Público debería de presentarse como un defensor de la libertad de expresión, no alguien que acusa o que proporciona los medios para que querellen a los periodistas. Entonces, todo está de una u otra manera enlazado con el sistema político, en la medida de que hay más violencia, más corrupción, más impunidad, menos investigación en los crímenes o homicidios en contra de periodistas, porque también hay que ver ese tema, cuántas personas fueron o están guardando prisión en este momento por haber asesinado a un periodista. Yo creo que no llega ni al 5% de las personas capturadas por haber asesinado a un periodista en este país. Casi está igual al mismo nivel de los abogados. De la gran cantidad de abogados que asesinan en Honduras, creo que solamente el 3% se encuentra guardando prisión. Es decir, que la posibilidad de que maten a un periodista o a un abogado en este país, y que la persona que lo haga, las posibilidades de que esa persona que lo haga, de ir preso y de cumplir una pena, es del 3% nada más. Del 3 al 5%, así como está en este momento la situación. Entonces, facilito que nos maten, que nos asesinen por decir la verdad, por hacer nuestro trabajo. Hay un mecanismo de protección que a partir de toda esta situación de victimización de los periodistas y defensores de derechos humanos y abogados también, hay una ley que se aprobó, que es la Ley de Protección para periodistas, abogados y defensores de derechos humanos,
que si no la tienen o si no la han leído, les recomiendo que la lean. Es una ley que es importante que ustedes la conozcan porque es la que indica el procedimiento por el cual un periodista puede pedir protección. Esa solicitud le puede ayudar para un asilo político, para tener protección y un sinnúmero de situaciones, precisamente por la situación de cómo se ha ido acrecentando la cantidad de periodistas que no solamente son víctimas de acusaciones o querellas por parte de personajes públicos. Generalmente los que los acusan son políticos, son diputados, son ministros que se sienten ofendidos por lo que dijo el periodista. Entonces, también es importante que el periodista vaya sabiendo hasta dónde pueden llegar. Y también es importante que conozcan la ley, ¿no? Conozcan la ley y que ejerzan el periodismo de la forma más profesional y más objetiva posible. Abogado, tenemos con nosotros también a mi colega Jairo Martínez, quien pues también tiene algunas interrogantes que necesita pues que usted les dé respuesta. Jairo, adelante. Buenas tardes, abogado. Un placer saludarle. Igualmente. Mi pregunta es si la libertad de prensa es un problema solo en países con deficiente sistema democrático. Bueno, repítame la pregunta porque no sé si se la capté muy bien. Si la libertad de prensa es un problema solo en países con deficiente sistema democrático. La libertad de prensa mejora en la medida que la democracia mejora. En la medida que los sistemas de control del Estado son más independientes. En los países donde existen dictaduras, por ejemplo, tienen un común denominador. Por ejemplo, en China, que un país es una república comunista, a pesar de que tiene porque es una economía mixta, pero quien determina es el Partido Comunista, las políticas, hay sendas denuncias, a pesar de que es un país muy desarrollado, hay sendas denuncias y muchos periodistas encarcelados en este momento. En Estados Unidos también hay situaciones de persecución en contra de periodistas. Usted ya ha visto el caso de Donald Trump con Jorge Ramos, cómo lo ha querido sacar de las conferencias de prensa. No digamos en países como Venezuela, ¿no? Que le prohíben la entrada a CNN, por ejemplo. En Honduras, en algunos momentos, se les ha prohibido la entrada a Telesur, se le ha prohibido la entrada a otros canales de televisión que son afines a los países del ala izquierda de América del Sur y de algunos medios de comunicación europeos, así como algunos periodistas de medios alternativos de Estados Unidos. Es decir, que independientemente de que haya una dictadura, también en menor grado, pero en menor grado también existen controles mediáticos por parte de los gobiernos en los países democráticos. Pero en las dictaduras y en los gobiernos como el de Honduras, particularmente, la libre expresión se ve reducida a un control más específico y más controlado, más coercitivo, de diferentes formas, para tener el control de la opinión pública, ¿no? Entonces, definitivamente que independientemente de que en las democracias hay más libertad, no significa que todo está bien ahí. Siempre hay grupos de poder, grupos económicos que quieren controlar la información. Y de hecho, se podrán decir maravillas de Estados Unidos, pero en Estados Unidos también hay fraudes que se esconden,
También hay periodistas que temen decir las cosas porque hay grupos también muy fuertes allá. Los medios de comunicación están en manos de los grandes grupos de poder. Entonces, no toda la información que deberíamos de saber la conocemos. Siempre hay una clasificación de noticias, independientemente de si el régimen es un régimen democrático o no muy democrático, ¿no? Como en el caso de Honduras, que aparentemente vivimos en una democracia, pero en realidad no es una democracia, es un sistema totalmente cooptado por organizaciones que se alían para cometer actos reñidos con la ley y enriquecerse, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en el país? No durante 11 años que ha durado prácticamente los gobiernos posteriores al golpe de Estado, el gobierno del señor Mel Zelaya, sino desde mucho antes. Aquí el país ha venido siendo manejado desde la época de la colonia por grupos de poder. Y esos grupos de poder han ido heredando a las familias criollas, a las diferentes familias, y luego con la llegada de los árabes al país a inicios del siglo XX, donde ya se van conformando las grandes compañías bananeras, las primeras transnacionales, y se va organizando el Estado como tal, luego vienen los regímenes militares, donde también había mucho control de los medios de comunicación. Luego se retorna a la democracia en la década de los 80, que es donde se hace la Asamblea Nacional Constituyente, donde se da origen a la Constitución actual de la República de Honduras de 1982 y el Código Penal que se aprueba un año después, en 1983, y en el año 2017, que es cuando se aprueba el Código Penal que ya está vigente en el país. Abogado, fíjese que recuerdo hace unos cuantos meses atrás lo que le sucedió a la compañera periodista Maylin Coto de Televicentro, justamente en la primera estación de policías. Y bueno, nos gustaría también conocer algunos mecanismos que más adelante le vamos a preguntar, pero antes le voy a dar el paso a mi compañero y colega Gerardo Savillón, quien está con nosotros para brindar pues estas preguntas que tenemos nosotros también. Muy buenas tardes, abogado. Le saluda Gerardo Savillón. Pues mi interrogante es, ¿qué tanto afecta la impunidad a la violación de los derechos humanos? Sí, la impunidad afecta enormemente porque se pierde credibilidad en la justicia. Entonces, al haber impunidad, cualquiera cree que puede cometer cualquier delito y no va a tener ningún tipo de consecuencias, que es precisamente lo que ocurre en el país. Imagínese usted, como periodista, se da cuenta que el 95% de los asesinatos cometidos en contra de periodistas no ha sido encontrado y nadie está guardando prisión por la muerte de ese periodista, solamente el 5%. Entonces, los sicarios dicen, bueno, las posibilidades de que me capturen son del 3 al 5%, entonces me la juego, me la voy a jugar porque la impunidad es lo que determina de que un sistema funcione. Si yo estoy seguro en un 95% que puedo cometer un crimen y que no voy a pagar las consecuencias, eso es impunidad. Y la impunidad en este momento en materia de derechos humanos está así. De los 23 casos, por ejemplo, registrados, de los 3 asesinatos o muertes que se registraron en el proceso postelectoral del 2017, no hay ni un tan solo policía ni militar que esté guardando prisión, a pesar de que las autopsias que se realizaron establecen que fueron muertos con proyectiles de fusil.
El Ministerio Público nunca procedió a presentar ninguna acusación, ningún requerimiento fiscal aduciendo de que no sabían quién había disparado, cuando el Código Penal establece que es el jefe de la misión del lugar donde fue ocurrido el hecho o el asesinato quien debe de asumir la responsabilidad, porque tampoco quisieron enseñar los fusiles, aún con la orden del Ministerio Público, para determinar quiénes eran los que habían disparado en diferentes ocasiones en diferentes partes del país. Entonces, la complicidad del Ministerio Público es determinante para el abuso de los derechos humanos de un gobierno, ¿no? Por eso la importancia de que el fiscal general que usted va a tener como presidente sea su aliado permanente, su perro fiel. Tiene que ser su perro fiel. Y el adjunto, que es el que se encarga de la parte administrativa del Ministerio Público, es como viene siendo ahí como un jefe de personal. Ese es el adjunto, el fiscal general adjunto. Pero el fiscal general, en este caso se llama Oscar Chinchilla en Honduras, ese señor, le digo que increíblemente llegaron a llamarle el fiscal 5 estrellas. Yo nunca, y luego se da una reelección donde él mismo dijo que no quería participar. Y la ASJ, que es la Asociación para una Sociedad Más Justa, lo llevó ahí junto con Omar Rivera, que actualmente es el presidente del FONAC. Es decir, esto es una estructura que maneja el poder. Así tenemos entonces algún balance con el Consejo Nacional Anticorrupción, que de una u otra manera este Consejo Nacional Anticorrupción es una instancia de la sociedad civil que genera investigación, tiene técnicos, tiene doctores en derecho, tiene abogados calificados y abogadas con las cuales yo he hablado, y con el acompañamiento de otros actores de la sociedad civil, que yo le puedo decir, por ejemplo, de las que yo considero que hacen un trabajo enorme, que lo debería hacer el Ministerio Público, como es el FOSDE, el Fondo Social de la Deuda Externa. Tiene unos muchachos ahí y unos economistas tan jóvenes como ustedes, talentosísimos, que están haciendo un trabajo, para mí, de mucha categoría, de mucha calidad y mucho profesionalismo, el FOSDE. Otra organización para mí que está cumpliendo un trabajo muy importante en el monitoreo, en la investigación y en la recolección de insumos que en algún momento pueden servir para meter presos a este montón de delincuentes que en este momento están saqueando los recursos del COVID-19, ¿no? Que ahí están todos los insumos, contratos, licitaciones irregulares, acciones ilícitas que permanentemente están cometiendo desde diferentes instancias del Estado. Entonces, estas organizaciones que no se van a abasto porque el Tribunal Superior de Cuentas no funciona. No funciona el Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior de Cuentas está conformado por los representantes que nombran los dueños de los partidos políticos en Honduras. Así pues, que Juan José Pineda, que es familia con el señor Marco Borán Corrales, no lo va a proteger hasta el fin. Luego tenemos a Roy Pineda, que es el representante de Libre, que al final terminan negociando porque los otros también tienen algunos clavos ahí que pueden negociar. Entonces yo te dejo libre a aquel y vos me dejas libre al mío, ¿no? Así funciona eso, lamentablemente. Bien, abogado, hablábamos de Maylin Coto, pero no es la única que ha sufrido este tipo de agresiones. Como periodistas, ¿qué hacemos en ese caso? ¿A quién acudimos? ¿Qué papel juegan los derechos humanos? Bueno, ya le hablé acerca del mecanismo de protección para defensores y defensoras de derechos humanos, abogados y periodistas. Y efectivamente, no, el caso de Maylin Coto no es la única. Yo conozco el caso de Yanina Romero, por ejemplo, que también ha sido agredida. Conozco el caso de la misma esta muchacha de HCH, ¿cómo se llama esta muchacha? Ella me presentó una queja una vez.
Sulmi, HCH, no sé cómo es que tal vez me ayudan. ¿Ah? Zuli Calix también, Zuli Calix. Un muchacho de Canal 11 en Tegucigalpa, un camarógrafo. Pasó en San Pedro. El año pasado, pasó eso. Que los me policías parece que fue en San Pedro. No, en Tegucigalpa fue. Ah, en Tegucigalpa. En Tegucigalpa fue así porque yo conozco a la mamá del joven. Es una doctora. La mamá del joven es una doctora en química y farmacia. Y ella me contó que a su hijo, era su hijo, ese muchacho de Canal 11, que los policías lo habían golpeado. Y también otro camarógrafo aquí en San Pedro Sula, usted tiene razón, que fue con una manifestación del MEU. Ahí fue cuando golpearon a ese otro periodista. Entonces, mire, las agresiones contra periodistas, en la medida que los periodistas están cubriendo la información, y esa información pues, no puede ser grata para los policías o los militares, no le ponga duda de que la van a agarrar en contra de usted y le van a querer quitar el micrófono y la cámara y lo que ande, ¿va? Y si lo pueden golpear, lo van a golpear también. Porque ellos también andan eufóricos en esas manifestaciones. Usted sabe lo que es andar en esas manifestaciones de post proceso electoral, lo que era andar ahí. Y ahí era exponerse a quedarse en el fuego cruzado como periodistas, porque ustedes querían ver la versión del otro lado y lo que decían los militares y la policía. Entonces, ustedes como nosotros, como abogados de derechos humanos, nos vemos en esa situación también, de que en algún momento quedamos como en zona neutral y ni nos quieren aquellos ni nos quieren los otros, porque para ambos somos sus enemigos, dependiendo también del medio de comunicación que usted represente, ¿no? En algún momento. Entonces, esto de ejercer el periodismo, yo diría, dependiendo con qué medio trabaje usted, ¿no? Si trabaja con un medio corporativo, creo que tendrá mejores beneficios, tendrá mejores contactos, tendrá mejores amigos. Todo falso, ¿va? Todo falso, porque ahí lo que determina es el dinero. Por eso el periodismo debe ser un ministerio. Debe ser un ministerio. Es decir, usted, el periodista, debe ser un amante de la información, es un pedagogo por antonomasia. Ese es el periodista, es un pedagogo porque educa a la población, informa a la población, crea conciencia en la población, genera debate, pregunta, investiga. Por eso merece ser todo periodista que se considere profesional, saber un poco de todo, ¿no? Porque también es otro asunto, que hay muchos periodistas que también para mí se limitan mucho a lo local y no trascienden a lo nacional o a lo internacional y a la parte culta de la cultura y de conocer la idiosincrasia del pueblo, porque mire lo que ha pasado, por ejemplo, con fenómenos como HCH en este país. ¿Por qué el éxito de ese medio de comunicación? Mire, Eduardo Maldonado, ese de intelectual no tiene nada, pero tiene un gran don. Entiende la psiquis del pueblo, cómo funciona. Sabe que al pueblo le gusta la vulgaridad, lamentablemente. El espectáculo. El show. Le gusta ver sangre. Le gusta ver, escuchar malas palabras, palabras soeces. Eso es increíble. Mire, yo realmente me siento tan avergonzado cuando escucho a ciertos personajes que están frente a una pantalla, en un noticiero, o en un foro, o en un programa, y comienzan a proferir palabras terribles, ¿no? Hijo de puta, mierda, audaz, culero, en público, en un noticiero que se está transmitiendo a las 10 de la mañana, a las 12, a las 5 de la tarde, y esa gente está diciendo eso. ¿Cómo
hasta dónde han llegado estos pseudo periodistas, ahora convertidos en empresarios, a tratar a sus periodistas que contratan ahora como empresarios de sus empresas, a tratarlos prácticamente como ciudadanos devaluados, sin ningún respeto. Yo he visto en algunos programas cómo algunos directores de medios de comunicación tratan a sus compañeros de cabina o a sus compañeros en el programa de televisión que tienen, de una forma totalmente inaceptable, ¿no? Entonces, para mí, el periodista también tiene que darse su lugar y valorar su profesión porque se ha perdido también eso. Fíjese que, abogado, nosotros admiramos el trabajo que hace Cecia Mejía, que incluso trabaja ahí en HCH, pero ella siempre trata de mantener un balance. Para nosotros eso es admirable porque dentro de este canal, pues, hemos visto periodistas que han pasado y no marcan esa pauta, que es lo que está haciendo justamente Cecia Mejía. Vamos a dar la última ronda de preguntas, vamos a ser un poco más rápidos, tanto con las preguntas y las respuestas. Abogado, pues se nos está yendo el tiempo, le doy el paso a Jafet Barralaga. Abogado, como mi última pregunta, dentro de los términos o procesos legales, ¿cómo los derechos humanos pueden defender al periodista o actuar en contra de las personas que cometen los actos violentos contra los mismos? Bueno, los términos son cuando ocurra la violación o surja la amenaza, ¿no? Es decir, ¿cuándo un periodista se puede sentir amenazado? Cuando es un periodista que ha estado en el ejercicio de su profesión, por supuesto, ¿no? Porque también hay que considerar, compañeros y amigos, que han habido muchos periodistas que no han perdido la vida por el ejercicio de la profesión, sino que han perdido la vida por algunas actuaciones en su vida privada. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, Correcto. Estamos hablando de cómo un periodista que se siente amenazado debe de ir en primer lugar a su colegio profesional, es decir, el Colegio de Periodistas o a la Asociación de Prensa de Honduras. Estas instituciones tienen un contacto directo con el mecanismo de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y abogados. Inmediatamente el periodista se pone en comunicación con su colegio, el colegio se pone en comunicación con el mecanismo y el mecanismo le tiene que atender de manera inmediata para establecerles medidas cautelares que establece la Ley de Protección para Periodistas. Estas medidas de cautelares pueden ser varias. Bueno, una vez que se considere que efectivamente hay fundamento para darle protección a este periodista o a esta persona. Estamos hablando de que eso debe ocurrir en un término no mayor de 48 horas, una vez que se siente la amenaza, ¿no? De acuerdo a la ley. Usted debe ser ya llevado a Tegucigalpa, allá se le hacen unas entrevistas y ahí se le determinan cuáles van a ser las medidas de protección. Las medidas de protección generalmente se le nombra dependiendo, ¿no?, de la gravedad de la situación. En algunos momentos puede ser mandarlo a otro lugar, cambiarlo de domicilio. Esas son las más inmediatas cuando son casos emblemáticos. Es mandarlo fuera del país o mantenerlo en el país con condiciones de seguridad, con protección policial y todo lo demás. Bueno, justamente eso sucedió con un compañero nuestro, no sé si ustedes lo recuerdan, Jairo, Mario y Gerardo, que terminó en los Estados Unidos y me vean con el nombre, con Selvin. Él está en los Estados Unidos y era justamente por ese tipo de cuestiones, de las amenazas. Bien, abogado, ahora... Lo que le pasó a Maribel de Radio, de Radio Progreso, tiene un programa ella, antes trabajaba en Radio América, y al otro periodista también
de Radio Globo, que ahora está en Estados Unidos o en Europa. No, hay muchos casos de periodistas que han tenido que emigrar del país. Le doy a usted el paso para hacer la pregunta. Abogado, hablando de este tiempo de pandemia que nos ha venido afectando, que es importante también mencionarlo, ¿es la COVID-19 un escenario fértil para las violaciones y agresiones contra la libertad de prensa en Honduras? Mire, con el decreto del COVID se suspende las garantías fundamentales, con los toques de queda, se dieron muchas violaciones a derechos fundamentales. Incluso hay algunos periodistas que también presentaron denuncias porque no se les permitía trabajar y poder dar la información, ¿no?, de lo que estaba sucediendo con todo este tema de la transparencia en manejo de los recursos del COVID. Efectivamente, cuando se dan decretos de suspensión de derechos fundamentales, definitivamente que hay una violación por parte del Estado a sus derechos humanos. Y en ese sentido, la Relatoría Especial para la Protección de los Derechos Humanos mandó una nota al Estado de Honduras pidiéndole que no se excediera en la suspensión de derechos que permitiera que las autoridades policiales o militares violentaran las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos, justificándose en la situación de pandemia, ¿no? Entonces, efectivamente que con esta situación de COVID, efectivamente se han elevado las violaciones de los derechos humanos, no solamente a periodistas, sino a toda la población en general. Bueno, lo que sucedió con los hospitales móviles desde su llegada al Puerto Cortés, nosotros empezamos a ver ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Que lamentablemente ocultan información, incluso en el traslado de Puerto Cortés a San Pedro Sula no nos permitieron hacer grabaciones, pero esto nos deja muy claro, ¿verdad, abogado? ¿Qué es lo que están pretendiendo ellos al ocultar este tipo de información? Le cedo el paso a mi compañero Gerardo Sabión. Para finalizar, abogado, ¿de qué manera trabajan las organizaciones defensoras de los derechos humanos para erradicar la violencia contra la libre expresión? Sí, mire, en Honduras existe el sistema interamericano de prensa, que creo que lo maneja este señor Dumas Rodríguez, ¿verdad? Eso a nivel de sistema interamericano de prensa. Estas organizaciones de derechos humanos están colisionadas, podemos decir, en una organización que se llama Coalición contra la Impunidad en Honduras. Estamos hablando de las no gubernamentales, porque ya sabemos que la gubernamental se llama CONADE, que es el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y también tenemos una Secretaría de Derechos Humanos que la maneja la abogada Carla Cuevas, pero es la que designa el señor Juan Orlando Hernández ahí como secretaria de Derechos Humanos. Ya sabemos entonces el rol que va a jugar ella ahí como secretaria de Derechos Humanos, pero es la representante del Estado ante Bruselas, ante la ONU, ante la OEA, ante la Unión Europea, y lo que diga ella como secretaria de Derechos Humanos es lo que van a escuchar estos organismos internacionales cuando ella va a sus giras allá a Oslo, cuando se va para Berlín, cuando se va para Roma, a dar todos sus informes. Y luego está el CONADE, que lo maneja el doctor Cáceres Herrera, ¿no? Que ya sabemos cuál es la posición de él también. Le ha negado incluso protección a periodistas, al Perro Amarillo, que no es periodista, es sociólogo, pero que hace un trabajo muy fuerte de denuncia, con documentación, y fue al CONADE después de que le allanaron y le robaron parte del equipo de transmisión. Fue al CONADE y el doctor Cáceres Herrera le negó la protección.
Luego está el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es donde yo pertenezco y donde yo hago consultorías con otras organizaciones como COFADE, que es el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras. Luego está CELIBRE. Me imagino que han escuchado hablar de CELIBRE, que la maneja este abogado, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo el nombre. Soy amigo con él y no recuerdo el nombre en este momento, ya me voy a acordar. Está CELIBRE, entonces, está la Asociación de Jueces por la Democracia, que es otra organización que también trabaja mucho, y el ERIC, Radio Progreso, ¿no? El padre Melo, ustedes saben que hace un trabajo muy fuerte con los medios de comunicación alternativos, ¿no? Con las radios comunitarias alternativas de Honduras, que están también aliadas y hacen conexión con otras radios comunitarias, y de esa manera se va generando la noticia y se va informando a la gente a través de medios alternativos más objetivos, ¿no? Y que no están repitiendo lo que el gobierno les dice. Entonces, estas organizaciones de derechos humanos son las que existen en el país. El CODE, para que tengan ustedes conocimiento, el CODE, el cual fue uno de mis primeros trabajos de cuando yo era estudiante universitario de Derecho, uno de mis primeros trabajos fue como procurador del CODE, que es el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras, donde surge Ramón Custodio López, que después pasa a ser director del CONADE, queda Andrés Pavón. Andrés Pavón en el golpe de Estado se une con Mel Zelaya, luego se une con Juan Orlando Hernández y ahorita lo tiene de embajador en Cuba, un delincuente, amigo mío también, pero que ya le dije que ya no puede ser amigo mío porque yo no soy amigo de delincuentes, eso le dije a Andrés Pavón. Y Hugo Maldonado, que es otro delincuente que ahora está en el CODE, para que lo sepan, también aliados hasta de grupos organizados delictivos. Hay que mucho cuidado con Hugo Maldonado, que Andrés Pavón ya lo sabía, se fundó un partido que se llamaba FAPER, luego vendió credenciales para hacerle fraude electoral en el 2017 y ahora está embajador en Cuba. Entonces, así está la situación de derechos humanos en el país. Algunas organizaciones más a favor del gobierno, otras de una forma más, diría yo, más objetiva, manteniendo el equilibrio, generando más insumos, porque ahora viene un tema interesante que me gustaría que ustedes también lo sepan, ¿no? Que todo este trabajo que hacen las organizaciones de derechos humanos, independientemente de que en este momento nos estén presentando acusaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica por las violaciones de derechos humanos que se cometen en el país, todos estos insumos que se van generando a través de las diferentes organizaciones, en algún momento se van a presentar acusaciones en contra del Estado de Honduras para indemnizar o reparar a las familias que perdieron sus familiares en la época desde el golpe de Estado como en la época pues, electoral. Es decir, que todas estas personas, estas 23 personas que murieron en el proceso postelectoral, por la crisis postelectoral, los hechores, los criminales, no han recibido su castigo, pero se puede, por lo menos, presentar demandas, una demanda internacional que ya lo está haciendo las organizaciones de derechos humanos con los familiares de los muertos, para presentar una demanda internacional en contra del Estado para que estas familias sean reparadas económicamente por la muerte de sus familiares, como ocurrió con los parientes de las personas que murieron en los centros penales del país en la época del presidente Maduro y del presidente Maduro, básicamente, ¿no? Creo, y de Pepe, porque con Pepe Lo que dieron otras demandas para la reparación económica de las familias que han perdido familiares por situaciones de derechos humanos. Así que esa es la situación. Honduras está en una situación bien difícil de pandemia y donde efectivamente los derechos humanos han sido violentados de una manera bastante fuerte, precisamente por la situación, donde la gente ya no puede ni siquiera salir a protestar, ¿no? Ahora lo que se están haciendo son caravanas de vehículos
y se espera de que se genere un movimiento, porque según la información que nos está llegando a nosotros, es que también se quieren boicotear las elecciones internas de los partidos políticos en este momento. Están trabajando para eso, para boicotear las elecciones internas, de que no hayan elecciones internas y generar una situación o una crisis a inicios del próximo año para que no hayan elecciones. Entonces, también corremos el riesgo de continuar en una situación crítica en el país. Es lamentable porque con la situación de desempleo, con la baja de la economía casi de un 10 a un 12%, según lo que están diciendo los economistas en el país, la situación se vuelve grave. La situación se vuelve grave y ¿eso qué significa? Que la delincuencia va a repuntar. Va a haber un repunte en el crimen, en los delitos comunes, en los robos, en extorsión, en todo tipo de situaciones de carácter comunitario, el tema de maras y pandillas, el tema penitenciario. Las cárceles ya no aguantan más presos, ya están al límite, ya están con una sobrepoblación de un 40%. El Pozo está en una sobrepoblación. El Pozo fue construido para albergar una cantidad de 1.850 privados de libertad. En este momento está llegando casi a 3.000. Entonces, son bombas de tiempo las que tenemos en los centros penales también. Ya. Abogado, agregando lo que usted mencionaba también, abogado, la parte de la educación creo que será un factor también importante para el impulso que pueda tomar nuestro país más adelante, porque creo que más del 25% de las personas o los niños que estaban estudiando de forma presencial ahora no reciben sus clases, por ejemplo, y los que están recibiendo sus clases lamentablemente no es una forma que podríamos decir que los está beneficiando en un 100% como lo hace una clase presencial, aparte los índices de pobreza que siguen incrementando en nuestro país y que lamentablemente ciertas familias sí se están beneficiando debido al COVID-19, pues. Entonces, el nepotismo también se logra ver en este tipo de circunstancias. Abogado, se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecerle infinitamente por su tiempo y por habernos brindado esta información que definitivamente para nosotros es muy valiosa y muy importante. No, un placer y haberlos conocido y haber compartido con cada uno de ustedes. Un placer. Y la orden para próximamente estar con ustedes de nuevo. Gracias, abogado. Muy amable. Muchas gracias, abogado, por su tiempo. Muchas gracias. Un placer a todos. Para una nueva ocasión.